Misión en favor de los poderosos. En algún momento de la vida, tanto los poderosos como los pobres deben verse enfrentados a una misma realidad, la realidad de la muerte. Pero, ¿quiénes son los poderosos de la tierra? ¿A quiénes consideramos poderosos? ¿Qué los caracteriza? ¿Será que cualquiera de nosotros, sin ser poderosos, ricos, famosos, influyentes, podemos caer fácilmente en el orgullo, la vanidad o la arrogancia? Y considerando la aspirada salvación o vida eterna, ¿por qué tanto en el tiempo de Jesús como en el presente seguimos pensando que poseer la verdad o la interpretación correcta de las Escrituras nos permite alcanzar esa anhelada salvación? Esas son algunas de las interrogantes que en esta ocasión trataremos de despejar y comentaremos. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy bien, ¿Sí? gracias a Dios. Qué bueno. Llegamos a la lección número 9. Sí, Estamos avanzando muy rápido y el tiempo también se está yendo muy rápido. sí, se está acabando el año. Exactamente, exactamente. Misión en favor de los poderosos. Y quiero leer del libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 26 de la versión Palabra de Dios para Todos, que dice esto. Oh, oremos primero. Oh, exacto, sí. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Para hacerme recordar. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Y estos temas son muy importantes para estos tiempos. Pedimos que nos dé sabiduría para presentarlo y que nuestros oyentes sean bendecidos también por esta palabra. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Misión en favor de los poderosos, lección número 9. Y leo de Mateo capítulo 16, versículo 26, de la versión Palabra de Dios para Todos, lo siguiente. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida. Hablamos respecto de los poderosos, ¿no? Los influyentes, los famosos de la tierra. Pero en la actualidad, ¿no? Heriberto, en la actualidad, o sea, ¿quiénes son tal vez los poderosos de la tierra, ¿no? Los influyentes o los famosos del mundo, ¿no? ¿A quiénes llamamos de esta manera y tal vez qué los caracteriza, ¿no? Yo creo que lo que los caracteriza a ellos todos es la influencia que tienen Ok, para las personas. Hay diferentes mundos de hombres poderosos. Tenemos los que entretienen, ok. los actores, los políticos, ah, Ajá. gente de empresas que tienen mucha influencia para parte del mundo, Claro, ¿verdad? claro, claro, claro. Definitivamente, o sea, y digamos, toda esta gente, o mayormente estas personas, tienen en común el hecho de que, pues, tienen mucha riqueza material, pero como mencionas, o sea, han alcanzado la posibilidad de llegar a influir, ¿no? Ujú. En otras personas, en multitudes de personas. Hay gente que los sigue por todo lado, ¿no? Ya sean políticos, artistas, deportistas, incluso gente, pues, que se dedica a diferentes actividades, científicos, inventores, en fin. Gente que en el momento, como digo, tiene mucha relevancia en el presente y sobre todo mucha influencia en los demás. Ahora, en muchas de estas personas también es un poco, digamos, escalofriante poder reconocer que hay muchos de ellos también que abiertamente
manifiestan su intención de servir a un ser espiritual, ¿no? Que gobierna supuestamente esta tierra. Y en muchos casos también están ligados a grupos silenciosos que buscan dominar también al mundo, ¿no? A las personas. Multimillonarios, científicos, deportistas, artistas, cantantes, actores, ricos, famosos, ¿no? Todos al servicio del enemigo de las almas, que busca justamente llevar a confusión y a perdición a los habitantes de la tierra. Pero ahora, en la lección y también en las historias bíblicas hemos encontrado personajes también, digamos, poderosos, ¿no? Considerados poderosos. Por ejemplo, el caso de Nabucodonosor, ¿no? Rey de Babilonia. Y recordamos un poco esta parte de la historia de la vida de Nabucodonosor, graficada en el capítulo 4 del libro de Daniel, que habla de un asunto bastante complicado que le pasó al rey de Babilonia, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdas de eso, Heriberto? Es muy interesante, es larga la historia, pero en sí miramos que el rey Nabucodonosor ah, fue influenciado por Dios, Ajá. porque él tenía un puesto en la historia muy importante como rey de Babilonia, ah, pero él no era cristiano, no creía en Dios, o Claro. sea, creía en otros dioses. Pero lo interesante, Pedro, es de que aunque es un hombre poderoso, es rey que está rigiendo el mundo en esos tiempos, Dios también está interesado en ellos. Claro, ¿Cómo es claro. que Daniel, desde un principio, que quizá ni él sabía, pero los eventos, cómo lo llevaron ante el rey para poder influenciarlo? Así Así es. es que como Dios también tiene hombres poderosos para alcanzar a Claro, hombres poderosos. claro. Definitivamente, fíjate, pensaba hoy día, pensaba justamente en esta parte, ¿no? Porque en algún momento también debemos hacernos la pregunta justamente que hace la lección. O sea, la lección te dice el poder alcanzar también a los famosos, Ujú, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo poder llegar a alcanzar a los poderosos, ¿no? En este caso, por ejemplo, como al rey de Babilonia, en este caso, ¿no? Ahora, es cierto, o sea, definitivamente el Señor también tiene los medios para poder alcanzar a estas personas, ¿no? En ujú, este caso, por ejemplo, una de las personas que estuvo cerca del rey de Babilonia fue Daniel, ujú. ¿ok? Y tal vez incluso los amigos de Daniel, de cierta manera, también participaron en esta manera, en esta forma de poder expresar o testificar la existencia de un Dios todopoderoso. Al final de la experiencia, porque fíjate, en el libro de Daniel, en el capítulo 4 se menciona la historia de que el rey se volvió loco, pues, ¿no? O sea, se llenó de orgullo, de vanidad, de soberbia, de asumir de que su poder, su fuerza es la que había conseguido levantar un imperio tan grande, ¿no? Babilonia. Así es. Pero en ese momento, él ya había recibido la advertencia de que algo le iba a pasar y pues sencillamente se volvió un loco y estuvo viviendo en el campo como un animal, ¿no? Por ¿Ok? 7 años. Por 7 años, o sea, estuvo viviendo así. Ahora, es interesante que el reino le fue conservado, ¿no? Y cuando después él volvió en sí, el reino le fue repuesto también. Pero al final de toda esta situación, él pudo reconocer justamente de que todo lo que había sido hecho, digamos, el poder que había alcanzado a través del reino que tenía, era algo que el Señor se lo había entregado, el Señor se lo había dado, o sea, no le pertenecía a él. Mm. Y él reconoció todo esto al final, ¿ok? Nosotros esperamos de que tal vez en el momento en que nos encontremos en la Nueva Jerusalén, podamos conocer también a Así Nabucodonosor allí. es. Pero lo interesante también, Pedro, yo creo que aunque lo reconozcan, a final de cuentas, o no lo reconozcan, Ajá, Dios sigue rigiendo el mundo claro, y Él está en control. claro, lógico, lógico. Ahora, ¿cómo, digamos,
¿te has dado cuenta cómo en nuestros casos, por ejemplo, sin necesidad de que seamos un rey o un gobernante, podemos fácilmente caer en el orgullo, en la soberbia, en la vanidad, ¿no? ¿Cómo es de que nosotros hoy incluso, ¿no?, podemos llegar a actuar como Nabucodonosor de manera necia, asumiendo que todo lo que podemos haber alcanzado, todo lo que podemos haber logrado, es producto netamente de nuestro esfuerzo y que solamente nosotros lo conseguimos? O sea, sin ser, o sin llegar a ser ricos, ni famosos, ni poderosos, podemos de cierta manera también llegar a alcanzar o a tener ese tipo de orgullo negativo, como en el caso de este personaje, ¿no? Sí, porque nosotros podemos decir que estamos ricos en nuestro círculo. Ajá, O sea, nosotros somos reyes, príncipes en nuestro círculo que tenemos. sí, Claro que entre más influencia nosotros tenemos, así como un rey, como un presidente, tiene más influencia y por lo tanto tiene más responsabilidad, claro, ¿verdad? claro, claro. Sí, definitivamente esto es parte de ello. Ahora, ¿qué pasa cuando tal vez yo, no sé, o sea, llego a sentir un tipo de orgullo, quizás, por ejemplo, ¿no?, por mis conocimientos, por mi preparación, dentro de la congregación incluso, ¿no? O sea, Ujú. algo que estuvimos viendo, creo, un poco la semana anterior, ¿no? Eh, que incluso llego a sentir cierta altivez con respecto tal vez a otra persona porque considero de que yo conozco más o yo estoy mejor preparado, yo tengo mejor experiencia, qué sé yo. Y estas cosas dentro de un grupo de personas que creemos lo mismo, tenemos la misma esperanza, creemos en el mismo Dios, tratamos de servir al mismo Dios, pero pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué, no? La pregunta del año, ¿verdad? Sí, Del sí, último del año. sí, sí, Pedro, sí. nosotros sabemos que Dios era el hombre, Jesús era el hombre más manso en Ajá, la tierra, así ¿verdad? es. Y por lo tanto, la pregunta es para nosotros. Nosotros debemos de ser de la misma condición. Ajá. Ahora, lo que nos hace mansos, y mirando en la historia, en la Biblia, simplemente cuando reconocen, pero miramos la historia de Isaías, no me Ujú. recuerdo en dónde se encuentra, pero bueno, se le presenta el trono de Dios. Sí, Dice, sí, santo, santo, santo. Y es cuando él cae sobre el piso y reconoce quién es ujú, Dios. así O es. sea, Pedro también cuando miró a Jesús caminar en el agua, ah, después de eso reconoció, dice, porque él es Dios y reconoció, o sea, él miró a Dios Claro, y él reconoció su condición. Así es que de la misma manera, mientras nosotros no reconozcamos a Dios y miremos a Dios, vamos a tener esa naturaleza de exacto. superioridad, de querer ser más, ¿verdad? De egoísmo, de hacer diferencia de uno con Exacto. otro, ¿no? O sea, creo que esa parte es seria, ¿no? O sea, pueda que yo esté incluso en la congregación, pueda que yo participe en la iglesia, pueda que yo tenga algún cargo, incluso una actividad, digamos, de responsabilidad, pero si Cristo no está allí, Ujú. o sea, definitivamente voy a empezar a actuar bajo mi naturaleza propia, ¿no? Mi naturaleza Exacto. humana, ¿no? Pecaminosa. Mientras no reconozcamos nuestra condición, que no Claro, podemos nosotros claro, cambiar nuestra condición, sino claro, dependemos del milagro de la transformación a través de Jesús, claro, entonces tenemos el peligro. claro, lógico. Ahora, por ejemplo, considerando el caso de una persona que es quizá nueva, por ejemplo, ¿no?, que llega a la iglesia, llega a la congregación nueva y que quizás dentro de nuestra percepción es una persona que no conoce tanto de un asunto doctrinal, ¿no? O sus formas de conducta no son las que regularmente practicamos, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser mi actitud frente a una persona que actúa de esta manera, ¿no? Mi actitud debería de ser de aceptación, Pedro, porque Ajá, mientras yo no acepte el cambio, como dije, que Dios ha hecho en mi vida, um, y yo sé que la gracia de Dios es gratis. O claro, sea, claro. no es mi transformación que empieza porque yo empiezo a ser mejor y en un momento yo voy a llegar a la salvación. Ajá, La gracia de Dios es instantánea.
Así es. que Él me da la salvación en el momento que yo le creo en Él y creo que Él ha pagado mi deuda. Ajá. Entonces, yo no puedo decir de una persona que no conoce o que es nueva en la iglesia, porque quizá él ya tuvo experiencia con Jesús. Claro. O sea, quizá no miro las evidencias que yo espero todavía, pero la gracia de Dios quizá él ya la aceptó Ujú. también. Y por lo tanto, él es salvo igual que yo, Así es, ¿verdad? así es. Y fíjate, hace un par de semanas tal vez estuvimos viendo cuando Jesús había estado caminando 3 años y medio con los Ujú, discípulos, les hablaba de las cosas que iban a pasar, no les decía los eventos que iban a ocurrir, incluso les decía que era necesario que él fuera muerto también. Y sin embargo, los discípulos, incluso hasta después que Jesús murió, todavía ellos consideraban al Mesías como un libertador civil, ¿no? Militar, ¿no? Que los iba a liberar del dominio romano. O sea, ujú, consideraban al Mesías como un libertador, o sea, en realidad, no del pecado, sino de las armas, en realidad, ¿no? De las armas físicas, materiales. O sea, esa era la imagen que todavía tenían. Pero, sin embargo, me causa siempre la sorpresa o digamos, la inquietud de ver cómo es que Jesús no se esmeró en tratar de, digamos, corregir sus errores doctrinales, sino de que siempre los estuvo, digamos, tratando con amor y sobre todo ayudándolos a que puedan mejorar el aspecto relacional, ¿no? O sea, esa parte, digamos, me deja ver también el hecho de que es necesario que yo mismo eh, acepte de esta manera también a personas que en algún momento, o sea, obviamente por falta de conocimiento o lo que fuese, consideran sus formas de adoración de una manera tal vez un poco distinta a la mía, ¿no? O sea, eso, digamos, me revela el hecho de tener, de poder actuar con paciencia, de poder actuar tal vez con la manifestación de lo que significa la obra que Dios ha hecho en mí, poderla revelar también, pero no tratar de forzar a las personas a que acepten las creencias o las formas que yo tengo de mi adoración, ¿no? O sea, eso es un ujú. poco lo que también he podido ver en estas ocasiones. Ah, Otra pregunta, ¿debería yo preocuparme, por ejemplo, por las formas de ver de mi hermano que yo considero erradas? O sea, ¿debo esforzarme en enseñarle, en adoctrinarlo a aquel miembro de iglesia que en mi opinión está algo equivocado? O sea, ¿cuál es el principal mensaje que yo debería entregar tal vez a mis semejantes en este caso, ¿no? Bueno, Pedro, es obvio como en el trabajo, podemos decir, del pastor, es de llevar a las ovejas, Ujú, ¿verdad? ujú. De guiarlas. Claro, O sea, al guiarlas y al enseñarles, se les está enseñando lo que es una vida cristiana, lo que enseña Jesús de cómo ser, el carácter de todo esto. Es un aprendizaje que nos lleva toda la vida. así es. Así es que lo que nosotros podemos hacer, siempre podemos enseñar con amor, con tacto, um, nunca juzgar. Ujú. O sea, sí podemos hablar con las personas Claro, cuando claro, estamos en desacuerdo en algo. No lo voy a dejar a alguien simplemente claro, porque él lo va a aprender cuando llegue su tiempo, pero si yo tengo la oportunidad y tengo la relación con él, con la persona, vamos a dialogar, claro, ¿verdad? claro, claro. Y en definitiva, como dices, pienso que lo mejor es el mostrar cómo es mi vida a través justamente de permitir que ese conocimiento me ha ayudado a poder ser mejor, ¿no? Ujú, A poder, digamos, edificar una vida mejor, a poder alcanzar mayores logros, en fin, ¿no? O sea, reconocer que tal vez, que no tal vez, sino de que definitivamente la vida que llevo es producto justamente de haber aceptado los principios que el Señor me entrega, ¿no? ujú. Como un beneficio también para mí y como un beneficio también para poder relacionarme mejor con otras personas. ¿Ok? ¿Sí? Así es. Muy bien. Ah, la lección también nos habla sobre el alcanzar a personas que son instruidas, ¿no? Y da el caso, por ejemplo, de Nicodemo. En el libro de Juan, en el capítulo 3,
en los versículos del 1 al 12, encontramos un encuentro, ¿no?, entre Nicodemo, que era un personaje, era un entendido de la ley, un intérprete de la ley, era fariseo, era una persona muy influyente en su comunidad, ¿ok?, que encuentra, o bueno, va a buscar a Jesús para poder conversar con él. Ahora, fíjate, Heriberto, que esto me deja ver algo muy interesante, y es lo que menciona también la lección de esta semana, que es la pregunta esta de cómo llegar a alcanzar a estas personas, ¿no? Y entonces, el autor de la lección, porque es interesante de que en este trimestre, el autor de la lección no es una sola persona, sino que son varios, ¿no? Ujú, ¿Ok? Entonces, el autor de la lección de esta semana, o bueno, alguno de ellos, o sea, mencionan algo interesante, y es el hecho de que dicen que uno no debería ir tras la persona poderosa, la persona, digamos, influyente, o la persona, como en este caso, muy instruida, sino permitir más bien que esas personas se acerquen a uno, ¿no? ujú. ¿Ok? Esa es la parte interesante, ¿no? O sea, no es conveniente estarlas persiguiendo, porque eso no va a dar un buen resultado tampoco, ¿no? Sino permitir y dejar que esas personas se acerquen. Y era lo que pasaba con Jesús también. O sea, en el caso de Jesús, las personas ricas, poderosas, instruidas, se acercaron a Él, ¿no? Lo buscaron a Él, ¿ok? Exacto. Eso muestra justamente este hecho de que el ejemplo, la forma de vida, los logros que uno pueda tener a raíz de la acción divina en uno, van a generar un impacto en muchas personas, incluyendo también a personas poderosas o personas influyentes, instruidas, en fin. O sea, va a haber todo eso. ¿Ok? Sí. Ahora, en el caso de Nicodemo, Nicodemo, digamos, se acercó a Jesús para preguntarle algunas cosas interesantes, porque él le dice, mira, yo reconozco que tú eres enviado del cielo por las cosas que haces, ¿no? Y entonces Jesús va al grano, o sea, no entra, digamos, Mm. a tratar de dar vueltas en el asunto, sino que entra directamente al grano para darle la instrucción que realmente Nicodemo necesitaba. Ahora, en esta situación, digamos, de contemplar las escrituras, porque Nicodemo, como muchos de los fariseos, conocía muy bien las escrituras, ¿ok? Pero ellos asumían algo muy, muy interesante, que es tal vez algo que nosotros incluso hoy todavía asumimos, y es el hecho de que a través de las escrituras o del conocimiento y del descubrimiento de la verdad, nosotros encontramos la justificación o la salvación. O sea, Ujú. es lo que ellos pensaban de esa manera, ¿ok? Yo quiero leer aquí del libro de Juan, el capítulo 7, los versículos 45 al 49, una discusión que tuvieron los fariseos con los guardias del templo. Dice aquí, de la Nueva Versión Internacional: los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. ¿Así que también ustedes se han dejado engañar?, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? No, pero esta gente, que no sabe nada de la ley, está bajo maldición. Es interesante, o sea, porque los fariseos habían mandado a los guardias del templo a que les trajeran a Jesús. Y los guardias del templo fueron a buscar a Jesús, pero después de que conversaron con él, regresaron sin Jesús. ¿Ok? Y nada más vinieron y les dijeron a los fariseos: nunca ningún hombre ha hablado como este, ¿no? Y entonces los fariseos replicaron algo interesante, ¿no? Y ellos dicen: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, es que para poderle dar validez a las palabras de Jesús o a las enseñanzas de Jesús, según el criterio de ellos, era necesario que alguno de los académicos, algunos de los intérpretes reconocidos por ellos, tenía que justamente validar, ¿no? Decir, sí, es correcto lo que está diciendo, y entonces dar el sentido de aprobación a lo que Jesús enseñaba. O sea, esto deja ver mucho de que durante siglos
el cristianismo se ha regido también por esta misma condición. O sea, por el hecho de que los religiosos o las autoridades religiosas son las únicas en poder dar validez a lo que la persona puede creer o puede, digamos, entender de lo que la palabra dice. Ahora, otra cosa más todavía, ¿no? Porque dice aquí, pero esta gente, o sea, los fariseos refiriéndose a Jesús, dice, pero esta gente que no sabe nada de la ley, ¿ok? O sea, según el entendimiento de los fariseos, Jesús no sabía nada de la ley, está bajo maldición. O sea, el hecho de no conocer, supuestamente, según lo que decían los fariseos, el hecho de no conocer los llevaba a maldición. Porque para ellos el hecho de conocer les daba justificación o les daba salvación. Ahora, en el presente, ¿no? En el presente, en la actualidad, ¿por qué seguimos pensando que el poseer la verdad, ¿no? es el requerimiento esencial para la salvación? O sea, ¿por qué aún hoy día todavía pensamos que aquellos que en nuestra opinión, que no conocen la verdad, están perdidos? Wow. Bueno, Pedro, no sé si esto es la respuesta correcta, pero yo quiero traer a mente cómo Jesús escogió a los discípulos. Eran Ujú. pescadores, Así ¿verdad? es. Y en un momento la gente que los escuchaba dijeron, ¿quiénes son estos? Claro, ¿Qué acaso claro. no son pescadores que Ajá. están hablando? O sea, hubo una transformación en Así su es. lenguaje, en su forma de pensar, que no había diferencia cómo ellos presentaban el evangelio, Así si es. era de una persona preparada o no, Así es. porque ellos hablaban de tal forma que habían sido transformados que a los mismos sacerdotes les sorprendió. Claro, O claro. sea, es lo que hace el evangelio en la persona, la transforma. Ujú. No depende tanto de la educación formal que ha recibido, Claro. pero la educación que ha recibido a través de la palabra de Dios. Ok. Y, ese, y eso me lleva, porque Dios entendía también esto. Ujú. Y es interesante cómo él escogió a Pablo. Ok. ¿Quién era Pablo? Ajá. Él era un doctor de la ley También. reconocido y él fue a quien escogió para llevar el evangelio al mundo conocido ante Ujú. entonces, Ajá. porque Dios entendía lo que el hombre veía Así es. y para que le pudieran escuchar a él, entonces no podían decir, oh, ¿quién es él? Si preguntaban, sabían, oh, él es un maestro de la ley. Claro, Sin embargo, está predicando a Jesús. claro. Fíjate, es interesante, Heriberto, que, o sea, ahora, por ejemplo, que mencionas el caso de Pablo. O sea, Pablo conocía perfectamente los escritos, la Ujú. ley, la verdad, ¿no? ¿Ok? Había tenido un buen instructor, o sea, Gamaliel era el maestro de Pablo, pero a pesar de ese conocimiento, o sea, Pablo vivía equivocado, o sea, Sí, vivía errado, ¿no? Y es recién cuando se encuentra con Jesús que cambia su manera de ser, ¿no? Su manera de ver las cosas es cambiada con su encuentro con Jesús. O sea, ujú, eso me lleva justamente a considerar el hecho de que el conocimiento de la verdad no está ligado únicamente al poder conocer la palabra escrita, ujú. sino que yo tengo que realmente conocer a la palabra viva, ¿no? Exacto. ¿Ok? Y quiero leer, mira, del libro de Juan, el capítulo 5, los versículos 39 y 40 de la versión Palabra de Dios para Todos, esto que dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida, ¿sí? O sea, esto me hace ver claramente de que esa posibilidad de justificación, de encontrar vida eterna, etcétera, no las encuentro en el conocimiento de esas escrituras, sino que las encuentro en la relación con la persona de la que me hablan las escrituras. O sea, eso es crucial, ¿no? Como digo, en la experiencia de Pablo, justamente se ve ese cambio, ¿no? Porque él Ujú. vivía errado y sin embargo, recién cuando se encuentra con Jesús es que su vida es transformada. Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando asumimos que la verdad son los escritos bíblicos y no una persona? O sea, ¿cuál es el riesgo en que caemos, ¿no? Cuando nos aferramos a la palabra escrita
para encontrar justificación delante de Dios? Bueno, podemos correr el mismo riesgo que corrieron los sacerdotes en el tiempo de Jesús, porque ellos conocían la palabra al pie de la letra. Claro, Sin embargo, no les sirvió de nada. Al así es. contrario, era una piedra de tropiezo para ellos. Hasta que no ellos aceptaran la persona de Jesús, Así es. su vida no iba a cambiar. Nosotros corremos también el mismo peligro si nos enfocamos simplemente en la palabra, pero esa palabra nos lleva a una persona. Y cuando nosotros en realidad la practicamos es cuando salimos de la palabra y entonces nos vamos a la oración, a la relación que tenemos con Jesús. Claro. Definitivamente, fíjate, Heriberto, cuando entramos en esa condición, en esa situación de creer, ¿no? Que los escritos son los que me entregan esa oportunidad de justificación o porque yo conozco realmente la palabra, es que encuentro esa condición de justificación, empiezo a ver y empiezo a notar que toda aquella persona que no piensa como yo está equivocada. O sea, inmediatamente, ¿no? O sea, toda aquella persona que no está dentro de ese círculo que envuelve ese conocimiento o esa manera de ver los escritos, o sea, sencillamente, para mi concepto, esa persona empieza a estar equivocada, ¿no? Ujú. Eso era lo que pasaba con estas personas también, con este grupo de gente en el tiempo de Jesús. Ahora, otra cosa también que es interesante, ¿no? Es el hecho de que esta gente inmediatamente empezaba a asumir de que los entendidos, los doctores, los intérpretes de la ley eran los únicos autorizados a poder dar validez a que tu afirmación era correcta o no. Ujú. ¿Ok? No había otra forma, ¿no? Y lo otro también es que cuando asumo que la verdad son los escritos y no una persona, empiezo a dejar de lado la posibilidad de confiar en Cristo Jesús. O sea, empiezo a confiar en mí mismo, ¿ok? Porque trato de Exacto. encontrar en mi conocimiento de la palabra la justificación delante de Dios. Y rechazo a aquel que me está ofreciendo esa oportunidad de vida eterna. Amén. ¿Sí? Eso creo que es un punto que debemos considerar también y tener muy presente. Ahora, quiero leer del libro de Mateo, el capítulo 19, los versículos 21 y 22, para hablar respecto de los ricos también. Y vamos a ver esto. Palabra de Dios para todos, dice Mateo capítulo 19, versículos 21 y 22. Jesús le contestó, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Esta es la muy famosa conversación entre el joven rico y Jesús, ¿no? El joven rico llegó con una pregunta, digamos, válida, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna, ¿no? Y Jesús le dijo, bueno, tienes que hacer esto, 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 ¿no? La ley, los profetas. Entonces, él le dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud, o sea, ¿no? Y entonces Jesús va un poco más allá y le dice, si quieres ser perfecto, una cosa más te falta, ¿no? Y ahí es que le dice esto, ¿no? Despréndete de todo lo material que tienes, ¿no? Véndelo, entrega todo eso a los pobres y entonces ven y sígueme. Yo no sé, digamos, qué cosas pasaría por la mente de este joven. Nada más la palabra dice que se entristeció porque tenía muchas riquezas. Ahora, ¿por qué habrá sido de que esta persona, en buenas cuentas, o sea, si nos ponemos a analizar un poco al detenimiento, esta persona renunció a ser seguidor de Cristo? Y esta persona desestimó, en ese momento por lo menos, la posibilidad de obtener la vida eterna. O sea, porque esa fue la pregunta con que él llegó hasta Jesús, ¿no? O sea, en ese momento él tomó dos decisiones. Primero, no ser seguidor de Jesús. Segundo, desestimar o tal vez incluso rechazar la posibilidad de vida eterna y más bien quedarse con sus bienes materiales. ¿Por qué pasaría esto, no? ¿Qué es lo Claro. que lo lleva a uno a tomar este tipo de decisiones? Bueno, sabemos, Pedro, que am, las riquezas o el dinero, el oro, el poder tiene
Tiene mucha influencia. Ajá. Ok. Ah, por eso es que dice Dios que es difícil para un rico entrar El reino al de los reino de cielos. los cielos. O sea, es difícil, no imposible, pero es difícil. Porque muchas veces dependemos de lo que nosotros tenemos. Así es. Ah, y yo creo que ese momento, porque ahí tengo una historia, porque ya que trata del hombre rico, ah, me recuerdo la historia de un pastor que fue a una iglesia con mucha influencia, muchos ricos, Ujú. y él quería hacer su obra misionera, y lo que dijo es, le respondieron, pastor, aquí todos no tienen necesidad. Ok. Hemos tratado, pero nadie viene. Pero dice que después de una jornada de oración, ah, una persona que tenía mucho dinero, dice que después de orar y querer alcanzar a su área, Ujú. porque él dijo que él fue y lo visitó al hombre rico y fue con su carro, Pinto, y había puro Bentley, Mercedes-Benz, Ajá. Rolls Royce. O sea, era un hombre con mucho dinero. Ya. Y él reconocía que en su área no podía, cómo él podía influenciar a sus vecinos. No tenía necesidad de nada. Ok. Y cómo es que Dios, cuando ve la necesidad y cuando ve el querer ayudar a sus prójimos, él cómo abre las puertas. Así es. Pero él dice que él se acordó, dice que su esposa era una buena cocinera. Y dice que lo que hizo fue que le dijo que cocinara e invitó a su vecino Ajá. a comer. Y después de invitarlo, él accedió y fue él solo y le gustó mucho. Ujú. Y dice que la segunda noche ya invitó a sus hijos Oh, wow. y después la tercera ya después invitó a su esposa. Pero Ujú. él no sabía. Parece que ellos estaban a punto de separarse. Oh, O sea, wow. todo su familia estaba a punto de quebrarse, de Wow. deshacerse. Ya. Ya. Pero cómo es que si estamos en una área, en un mundo donde nosotros nos movemos de personas ricas, Dios abre el camino Así para es. alcanzar a esas personas, Así es. donde quiera que ellos se encuentren. Así es. Y fíjate, en definitiva, podemos ver también aquí la experiencia que estás contando ahorita, Heriberto, de que las necesidades de las personas no solamente son de tipo material, ¿no? O Mm, sea, una persona que tiene una gran riqueza o digamos que no tiene ningún tipo de necesidad material, puede tener necesidades de otro tipo, ¿no? O exacto. sea, en este caso, digamos, era una persona que su relación familiar, como dices, estaba quebrada. O sea, sencillamente estaban a punto de romperse completamente. Si había un problema entre los padres, los hijos definitivamente también deberían estar afectados en ello. O sea, una relación probablemente caótica, ¿no? Sí. Entonces ahí ya hay una necesidad emocional, espiritual, de relación, Ujú. que quizás alguien puede proveer, digamos, ayuda, ¿no? Y en este caso, como dices, claro, el Señor proveyó los medios para que esta familia probablemente pudiera salvarse del rompimiento de su Sí, relación, ¿no? Esto es muy importante, o sea, el hecho del tema de relación, que creo que nos debe llevar siempre a meditar, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás, de qué exacto. manera también podemos proveer ayuda a los demás. La ayuda que podemos proveer a los demás no solamente se circunscribe al ámbito material, ¿no? Al ámbito financiero, o sea, no es solamente eso, ¿no? Siempre hay muchas oportunidades de poder ayudar a otras personas de diferentes maneras. Exacto. Ahora, es interesante, o sea, de que, como por ejemplo en el caso de la historia del joven rico, o sea, el joven rico sencillamente prefirió tal vez mantener su forma de vida, su seguridad Ujú. probablemente, ¿ok? En base a lo material y desestimó la oportunidad que tuvo en el momento. Sin embargo, por ejemplo, en la Biblia encontramos también la historia de Saqueo, ¿no? Que Saqueo era un publicano, o sea, era un cobrador de impuestos, y los cobradores de impuestos se hacían ricos, obviamente, porque mucho de lo que colectaban lo hacían pidiendo de más a la gente. Y el caso de Saqueo probablemente no era el único y él se había hecho un hombre muy rico. Y sin embargo, cuando se encontró con Jesús,
él de manera voluntaria y de propia iniciativa dijo o se ofreció para entregar, o sea, lo que había obtenido, digamos, de manera indebida, lo iba a entregar y lo iba a entregar multiplicado por 4 todavía. O sea, estaba dispuesto a poder deshacerse de lo material porque él confió en ese momento de que había una riqueza mucho mayor todavía en la experiencia que estaba teniendo con Jesús. Así ¿Ya? es. O sea, esto me deja ver el hecho de que ese contraste, ¿no?, entre la reacción, la respuesta del joven rico, la respuesta, por ejemplo, de Zaqueo, cuánto de nuestra actitud está involucrada allí, ¿no? O sea, la actitud del uno fue diferente a la actitud del otro. Y cómo es de que yo llego a poder dar valor a las cosas, ¿no? O sea, cuánto valor le doy a lo material, cuánto valor le doy a lo espiritual, a las cosas que no son tangibles, a las cosas que no se ven, ¿sí? A lo invisible. O sea, ese tipo de situaciones son muy fundamentales. ¿Cuánto valor le doy, por ejemplo, a la relación familiar, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto valor le doy a mi relación con mi pareja, con mis hijos, ¿no? Con mis vecinos? O sea, ¿cómo me conocen? ¿Tiene eso un precio en dinero? Probablemente no, no siempre, ¿ok? ¿Cuánto valor le doy a las cosas que sencillamente, como digo, no se pueden tocar, ¿no? ¿Sí? El afecto, el aprecio, el amor, el cariño de los demás. O sea, esas cosas no tienen un precio, ¿no? ¿Ok? Y a esas cosas también, obviamente, hay que darles un valor. Tengo algo más, Sí, Pedro. Quería compartir, porque el ejemplo, el mejor ejemplo que siempre vamos nosotros a encontrar es el ejemplo de Jesús, así es. porque él trató los casos más difíciles. Yo creo que uno de los casos más difíciles fue el de Judas Iscariote. Ajá, ajá. Sabemos que él era una persona que de capacidad. Sí. Por eso lo escogieron. Claro. Y aunque los demás apóstoles no sabían el corazón de él, ellos solamente miraban lo de afuera. Claro. Y por eso lo promovían para que Jesús lo aceptara como apóstol. Así es. Ahora, cuando Jesús se encontró con él, no lo abrazó, no lo besó, pero tampoco lo rechazó. Y aunque él sabía lo que él iba a hacer, y eso lo hizo para darle una oportunidad más a él Así de es, arrepentirse y de cambiar su forma. También, ¿Verdad? definitivamente. Jesús nunca rechaza a nadie, o sea, obviamente en el caso, por ejemplo, ¿no?, de Judas, le dio completamente la posibilidad de integrarse y muchas oportunidades más, ¿no? Ujú. Y también, obviamente, esa misma oportunidad nos la entrega a nosotros. Así es. Ahora, a cada uno de nosotros nos entrega el Señor esa posibilidad de poder acercarnos a Él porque Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Muy bien, llegamos al final de este momento. ¿Qué tal si oramos? Esta vez no nos olvidamos de orar. No, claro, Ok, ahora. vamos a orar, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por permitirnos tener este momento de estudio también. Gracias porque en tu infinito amor tú nos entregas todas las oportunidades, Señor, para poder acercarnos a ti, para poder entregarnos a ti, para poder recibir también la bendición de la vida eterna que tú nos ofreces. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra misión, sin importar el origen ni tampoco la condición de las personas a las que podemos llegar. Que seas tú, Señor, quien nos ilumine y nos permita cumplir siempre con la tarea que tú nos encomiendas, de representarte y de mostrarte a ti. Bendícenos ahora y también bendice a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Sí, claro que sí. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.